Capítulo 864. Una boca y un semidios. Sodonglay observó la pantalla con emoción en su corazón. Le recordó a sí mismo, en los días de su juventud. No es de la familia Luo y no practicó el Sutra del Cielo falsificado. Esto es interesante, y ahora he llegado a la decisión de que sí, lo reclutaré como mi estudiante. Sodonglay sonrió. Era difícil creer que un miembro de la familia Luo no hubiera aprendido el Sutra del Cielo falsificado y aún así se hubiera vuelto tan poderoso. Sus habilidades eran de primera categoría. No estaban asociadas con el movimiento y el poder, y por lo que había visto de la operación de Ansen de un Warframe, Sodonglay aprendió mucho. Es interesante que se haya vuelto tan poderoso sin aprender el Sutra del Cielo falsificado. Sodonglay tuvo algunos pensamientos adicionales sobre esto, pero no se detuvo en ellos. Su mente rápidamente pasó a pensar. No es de la familia Luo, y tampoco quiere serlo. Su nombre es San. Ja. No puedo esperar a ver qué sale de esto. Solo Dios podría haber contado los cientos de cortes que el SKTS le dio al rey de la guerra, pero finalmente se rompió. Y con la ruptura del rey de la guerra, la pelea llegó a su fin. Li Chengxian no dijo una palabra después de su derrota. Al salir, rápidamente llamó a sus hombres para que se fueran con él. Estaba demasiado avergonzado de su actuación para poder pronunciar una sola palabra, ya que era un operador del equipo real de Warframes que acababa de perder ante un SKTS viejo y desactualizado. El video de la pelea se había subido a Skynet. El video completo se titulaba SKTS asesina al rey de la guerra, y no tardó en volverse viral. Después de ver el video, muchas personas quedaron atónitas. Muchos amantes de los Warframes se preguntaron si tenían lo que se necesitaba para hacer lo que hizo el SKTS. Sin embargo, esos esfuerzos resultaron mal. Unos días después de que se subiera el video, hubo informes de innumerables kits SKTS destruidos y sus operadores heridos. Nadie pudo replicar lo que habían visto en el video. Como resultado, muchas personas creyeron que el video había sido falsificado y que su pelea fue puesta en escena. Pero cuando la gente pensó en el hecho de que el video incluía a Hansen y a un miembro del equipo real de Warframes, se preguntaron por qué esos dos harían tal cosa. Que ellos fingieran una batalla no parecía probable. Para el equipo real de Warframes sufrir tal derrota fue humillante, y muchas personas no pudieron evitar decir: hay un operador llamado el Alfa. Otros no pueden hacer lo que él hace, y las habilidades que conoce están grabadas en sus huesos. Ansen, el líder del escuadrón gordo y sus amigos celebraron la victoria juntos. Encantados con el resultado, todos decidieron emborracharse. Más tarde esa noche, Ansen se tambaleó hacia el baño. Cuando estaba frente a la puerta, un anciano salió. Ansen estaba tan borracho que ni siquiera lo miró bien. Esta era la alianza. A diferencia de los santuarios, siempre tenías que estar alerta, incluso en un estado de embriaguez. Entonces, cuando Ansen pasó junto al anciano, sintió que los ojos del anciano eran increíblemente brillantes. Miró hacia ellos. Mientras miraba, Ansen se congeló. Sus pupilas se hicieron más pequeñas y sus ojos se vaciaron de la alegría que alguna vez poseyeron. Chico, toma mi prueba mental. Si la apruebas, te permitiré ser mi estudiante, dijo Sodonglay con engreimiento. Como semidios, Sodonglay tenía un talento increíble en el campo de influir en la voluntad de los demás y realizar ilusiones. En las peleas de semidioses, podía hacer que otros perdieran la atención y cayeran en una falsa realidad que él había ideado. Ansen era simplemente un evolucionador e incapaz de resistir. Por lo tanto, Sodonglay deseaba probar la fuerza de voluntad, la fe y la determinación de Ansenador. Si aprobaba, estaría lo suficientemente calificado para ser el aprendiz de Sodonglay. Si su fe estaba distorsionada, entonces eso significaba que todavía no tenía lo que se necesitaba.
Las personas podían aprender cualquier habilidad que quisieran y también podían volverse tan poderosas como quisieran. El único inhibidor para lograr metas tan elevadas era la fe y la dedicación de una persona a la causa. Zhuo Donglai caminó frente a Hansen y lo hizo sentarse. La atención de Hansen estaba vacante ahora, porque había sido colocado en la prueba mental infinita de Zhuo Donglai. Para los superadores, tradicionalmente les tomaba 1 hora escapar de ella. Chico, sufre un poco. Cuando salgas, me obedecerás. Zhuo Donglai pensó en cómo Hansen podría respetarlo después de la prueba y sonrió con nerviosa emoción. Zhuo Donglai puso una mano en el hombro de Hansen y cuando lo hizo, Hansen eructó. Después de eso, se escuchó un ruido terrible. Blair. Hansen vomitó sobre Zhuo Donglai. Zhuo Donglai fue tomado por sorpresa. En cualquier otra ocasión, se habría esquivado sin problemas, pero se había vuelto demasiado obsesionado consigo mismo, y su emoción por Hansen se había apoderado de él. Mientras pensaba en lo increíble que era su prueba mental infinita, y en cómo se presentaría como el nuevo jefe de Hansen, el vómito proyectil lo tomó por sorpresa. Hansen estaba muy borracho en este punto. Marearse bajo la influencia de la prueba mental infinita fue la gota que colmó el vaso y abrió las compuertas de su estómago. Los dos se miraron por un segundo, y después de reconocer la situación, Hansen dijo: Lo siento mucho. Está bien. Zhuo Donglai bajó la cabeza y se fue, sin querer que Hansen viera su cara. No se veía como el hombre fuerte que era en este momento, especialmente porque estaba cubierto de vómito. Si le dijera a Hansen que era un semidios y deseaba reclutarlo como estudiante, Hansen cegaramente creería que era un anciano que se había escapado del manicomio. Maldita sea. ¿Por qué no se perdió en mi prueba mental infinita? Esto es una locura. Zhuo Donglai estaba sorprendido. Es afortunado que ese tipo fuera una persona agradable. Si no lo fuera, seguro que estaría en problemas. Debería evitar vomitar sobre la gente en el futuro, creo. Hansen, alegre como un grillo, continuó su tambaleo hacia el baño. Zhuo Donglai, por otro lado, se marchó rápidamente del planeta Moca. Aunque quería pasar más tiempo con Hansen, sería incómodo que lo reconocieran después de su encuentro en estado de ebriedad. Por lo tanto, Zhuo Donglai pensó que quizás esperaría un poco más. Se cambiaría el peinado y se afeitaría la barba, así que la próxima vez que se vieran, Hansen no se daría cuenta de nada. Hansen estaba tan borracho que nunca creería que había vomitado sobre un semidios. El entrenamiento en el planeta Moca duró medio mes en total. Cuando terminó, no salió nada de todo ello. No hubo aventuras ni excursiones planeadas para ellos dentro de las ruinas ni nada parecido. Hacía mucho tiempo que Daphne no recibía una misión. Así que, después de esto, Hansen decidió regresar al santuario. Wang Johan todavía estaba en el refugio del momento, así que Hansen viajó al refugio Sangre de Demonio en su compañía. Querían ver si podían dar un golpe final y destruir el refugio. El rey Sangre de Demonio lo había perdido casi todo, así que Hansen estaba dispuesto a asumir que todas las supercriaturas que había traído consigo para los cofres dorados habían muerto. Como mucho, ahora solo quedaban 7. Y si era así, Hansen creía que podía vencerlos. Su confianza había crecido porque ahora poseía el macaco Sangre de Plata. Capítulo 865, atacando el refugio Sangre de Demonio. Macaco Sangre de Plata, alma bestia de cambio de forma. Hansen finalmente había recibido una nueva alma bestia de cambio de forma. Con estas mejoras, Hansen definitivamente podía enfrentarse a supercriaturas y quizás incluso a cosas que fueran aún más fuertes. Aunque ya no podía permitir que la reina del momento le ayudara, temiendo que pudiera intentar algo más o incluso autodestruirse, el macaco Sangre de Plata compensaría su ausencia en la batalla.
El toque de difuntos y el búho espiritual también habían terminado de evolucionar para entonces, convirtiéndose en super mascotas que podían luchar. Su equipo sería más fuerte que nunca. Ansem ahora tenía a la pequeña Ángel, el toque de difuntos, el búho espiritual, el pequeño Plata, la pequeña Hada y Wang Johan. Con semejante equipo, Ansem creía que era posible derribar el refugio Sangre de Demonio. Gran Negro, Pequeño Negro y Pequeño Blanco se quedaron atrás para defender el refugio del momento mientras ellos no estaban. Sin demora, Ansem llevó a Wang Johan justo a la puerta principal del refugio Sangre de Demonio. Ese día, no iban a perder tiempo intentando atraer a algunos de los residentes. El búho espiritual voló alto en el aire e invocó un ejército de ratas para asaltar el refugio. Cada rata era de fuerza sangre sagrada, y corrían como una plaga para un reconocimiento tosco. Y tal como Ansem había deducido, el rey Sangre de Demonio solo tenía 6 supercriaturas en su compañía. Ansem y Wang Johan entraron al refugio con el objetivo de matar a las supercriaturas, en primer lugar. No iban a acabar con el espíritu y su piedra espiritual todavía. El zorro plateado y la pequeña hada fueron liberados, mientras que el búho espiritual y la pequeña ángel escogieron cada uno un objetivo. Ansem divisó una supercriatura parecida a un lobo. Los ojos de Ansem brillaron con plata, y cuando lo hicieron, Ansem se transformó en un simio plateado de 3 metros de altura. Sosteniendo su pica rex llameante, Ansem no perdió tiempo en lanzarla sobre la cabeza del lobo. La supercriatura se derrumbó en el suelo tras el ataque de Ansenador. De un solo golpe, su cabeza había sido destrozada. El cráneo había sido despellejado y medio destrozado, exponiendo un cerebro sangrante en el interior. El aumento de poder que Ansem había recibido era increíble de contemplar, y la emoción de desatarlo casi le hizo gritar al cielo de alegría. Recogió la pica rex llameante con una mano y la supercriatura caída con la otra. Lanzó la supercriatura al aire y, mientras estaba en el aire, usó su pica rex para golpearla repetidamente. El lobo no tuvo ninguna oportunidad de contraatacar ante tal brutalidad. Otra supercriatura fue entonces a luchar contra Ansenador. En respuesta a esto, Ansem señaló con el dedo e invocó el toque de difuntos. La campana azul se convirtió en una gran campana, y con su parte inferior como una boca hambrienta, se posó sobre la criatura que se acercaba. La supercriatura quedó atrapada debajo de la campana como una araña en un vaso. Desde dentro de la campana, el badajo se volvió loco. En medio de los toques y el rasguño de las uñas contra su duro interior, la supercriatura se estaba volviendo loca en su intento de escapar. Por desgracia, no había nada que pudiera hacer. Ansem ya no se veía afectado por el ruido, pero sí perturbó a la criatura lobo. Agarrando el cuerpo sin vida del lobo por sus horribles heridas, separó al lobo con sus enormes brazos simiescos. Supercriatura bestia tigre lobo asesinada. No se obtuvo alma bestia. La carne de esta criatura es incomible, pero puedes cosechar su esencia de geno vital. Consume su esencia de geno vital para obtener de 0 a 10 puntos de supergeno al azar. El rey Sangre de Demonio apareció de repente de la sombra de Ansenador. Intentó golpear la espalda de Ansem con sus uñas parecidas a garras, pero Ansem estaba preparado. Contraatacó con puño sónico trueno, y cuando su puño colisionó con el rey Sangre de Demonio, la luz solar plateada se convirtió en supernova. El golpe contra las garras del rey Sangre de Demonio fue tremendo y envió al espíritu en espiral hacia atrás. Ansem estaba eufórico ante este resultado, y sin respiro, se movió para realizar la misma habilidad de nuevo. Y luego lo hizo una y otra vez sin pausa. El refugio fue bañado por una luz blanca cegadora por las repetidas explosiones de los soles plateados de Ansenador. Las sombras de alrededor se dispersaron o se volvieron tenues, prohibiendo que el rey Sangre de Demonio se fundiera en ellas para viajar y escapar.
Con el impulso de vitalidad que le proporcionaba el macaco sangre de plata, el puño sónico trueno ya no agotaba su energía como antes. Sin debilitarse, podía seguir lanzando su puño como un puño sónico trueno sin demora, una y otra vez como cualquier puñetazo normal. El rey sangre de demonio no podía hacer otra cosa que intentar retroceder, mientras los relámpagos crepitaban y chispeaban por todo su cuerpo. Ansem le dio un puñetazo en la cara, y cuando lo hizo, el rey sangre de demonio fue lanzado al aire. Luego le dio un puñetazo en el vientre, y el rey sangre de demonio salió volando unos cuantos cientos de metros, golpeando la pared de la puerta y haciéndola desmoronarse. La sangre brotó del rey sangre de demonio, y se volvió negro como el carbón con la electricidad duradera. Ignorándolo por ahora, Ansem dirigió su atención a otra parte. Vio al zorro plateado en una pelea propia y había logrado paralizar a su oponente. Corriendo hacia allí para ayudar, lanzó un puño sónico trueno sobre la cabeza de la criatura aturdida. La luz solar plateada salió disparada por todos los orificios de la supercriatura y un poco después, su vientre explotó por el calor. Los relámpagos y la sangre estaban por todas partes y un segundo después, fue declarada muerta. Supercriatura bestia musculosa asesinada. No se obtuvo alma bestia. La carne de esta criatura es incomible, pero puedes cosechar su esencia de geno vital. Consume su esencia de geno vital para obtener de 0 a 10 puntos de supergeno al azar. Ansem se sentía bastante impresionante en este momento. El furioso cuerpo de simio plateado que ahora poseía se movía rápido y había logrado vencer sin esfuerzo al rey sangre de demonio y matar a supercriaturas. Hacía tiempo que Hansen no tenía una buena pelea tan fácil como esta. Wang Yuhang, por otro lado, no estaba seguro de cómo ordenar sus pensamientos. Estaba congelado por lo que veía. Cuando llegaron por primera vez a este lugar, Ansem valoraba su ayuda y la necesitaba mucho, especialmente para alejar a las criaturas. Pero ahora, en poco tiempo, Ansem había llegado a un punto en el que era él quien perseguía a las supercriaturas. Esto es enfermizo. Pensó Wang Yuhang para sí mismo, incapaz de creer que no había nada que pudiera hacer para ayudar en este momento. Las 6 supercriaturas fueron asesinadas pronto. 2 de ellas eran de segunda generación, pero ninguna proporcionó almas bestia. Sin embargo, eso podría haber sido una consecuencia de la presencia de Wang Yuhang. El rey sangre de demonio gritó mientras sufría un último tajo de la gran espada de la pequeña ángel. Cuando bajó su espada por última vez, cortó la cabeza de los hombros del rey sangre de demonio y lo envió de vuelta a su piedra espiritual. Ve a buscar la sala espiritual, Le dijo Ansem al búho espiritual. El búho espiritual emitió un ruido parecido al de un bebé. Y desde debajo del búho espiritual, una legión de ratas siguió y se extendió como una marea en busca de la sala. En 10 minutos, la habían encontrado. Estaba a través de un pequeño agujero, escondido dentro de un palacio. Cuando Ansem llegó a la sala, vio algo extraño en la piedra espiritual. Inmediatamente se agachó para recogerla. La piedra espiritual brilló de color negro y rojo, y luego explotó en la mano de Ansem hasta convertirse en polvo. he fracasado. Ansem tenía una sonrisa irónica, pues era la primera vez que fracasaba en la captura de un espíritu. Aún así, ahora poseía el refugio sangre de demonio. Era una recompensa decente, y al tener en cuenta las 2 esencias de geno vital de segunda generación que también había obtenido, se sintió satisfecho. Las 2 esencias le dieron 14 puntos de supergeno, elevando su total a 92. Estaba a solo un paso de maximizarlo. Ansem le dio una esencia de geno vital de elemento trueno al zorro plateado, y este se puso contento. No se podía decir lo mismo del hada, sin embargo. No se pudieron obtener esencias de geno vital de elemento agua, y ella estaba un poco gruñona por su decepción. Capítulo 866, Nuevo Rey Sura.
Después de tomar el control del refugio Sangre de Demonio, Ansem estaba empezando a pensar que era mucho más poderoso de lo que debería haber sido. Tenía 2 refugios de clase rey y, sin embargo, nunca habría nadie cerca para ocuparlos. Monstruos feroces gobernaban las tierras que abarcaban los refugios, lo que significaba que la ocupación humana era poco probable. Esto molestó a Ansenador. A pesar de poseer estos 2 refugios, se dio cuenta de su incapacidad para ganar un solo centavo de ninguno de ellos. Aunque Ansem no necesitaba dinero, no ganar nada de refugios tan potencialmente prósperos era exasperante. Ansem le contó a Wang Johan cómo se sentía. Su respuesta, al escuchar las lamentaciones de Ansem, fue: ¿por qué permitirías que esto se quedara en tu mente? Con la llegada del fluido del Gen Ángel, el creciente poder de la humanidad se está acelerando. Si puedes asegurar estos refugios y proporcionar protección a otros tipos audaces y pioneros, sería un lugar valioso. Sobre todo, con todos los monstruos aterradores que deambulan por aquí. Este lugar sería muy valorado, estoy seguro. Incluso si no quisieras venderlo, podrías simplemente alquilarlo. Supongo que tienes razón. Solo necesitaría a Gran Negro y Pequeño Negro para proteger este lugar, después de todo. No hay otros refugios de clase rey alrededor, así que serían suficientes. Ansem entonces dirigió sus pensamientos hacia la forma en que podría ganar más dinero. Wang Johan le dio a Ansem algunas ideas más, que Ansem recibió favorablemente. Después de regresar a la Alianza, Ansem encontró a alguien que le hiciera un anuncio para alquilar el refugio Sangre de Diablo. El anuncio conmocionó a toda la Alianza. El hecho de que Ansem hubiera derribado un refugio de super espíritu era casi increíble. Derribar un refugio de clase rey era de una liga completamente diferente a simplemente matar a una super criatura. Mientras Gen Ángel se regocijaba por haber matado una sola super criatura, Ansem estaba haciendo negocios sin ceremonias después de asegurar un refugio completo de clase rey. Mucha gente preguntó sobre el anuncio, tras su publicación. En particular, muchos preguntaron por el precio. Después de conocer su ubicación, muchas de las organizaciones más grandes estaban ansiosas por explorar la zona y comprobarla. Los resultados añadieron aún más conmoción. Si el refugio era realmente seguro, sería un lugar abundante con una gran cantidad de recursos. Sin mencionar las abundantes supercriaturas. El único problema habría sido la seguridad, pero Ansem prometió que habría 2 supercriaturas allí, dispuestas a vigilar el lugar. Pensando que el refugio era viable, muchas facciones diferentes le dieron a Ansem la suma que estaban dispuestas a pagar. Gen Ángel fue el mejor postor, pero Ansem decidió alquilárselo a Don Lin en su lugar. Con el contrato que se redactó y luego se firmó, le pagarían a Ansem con una gran cantidad de píldoras para mascotas cada año. Después de la primera transacción, Ansem regresó al refugio Momento con una gran cantidad de píldoras para mascotas. Luego, ofreció a Gran Negro y Pequeño Negro para que fueran al refugio Sangre de Diablo y lo custodiaran. Había recibido muchas píldoras para mascotas y, sin ser tacaño, Ansem se las entregó felizmente al Zorro Plateado y a sus almas de bestia. Incluso Meopt y Gruñidor Dorado podían consumirlas. Las píldoras para mascotas eran muy beneficiosas para las supercriaturas. El Zorro Plateado, el Hada, Gran Negro, Pequeño Negro y Pequeño Blanco las amaban. En poco tiempo, las píldoras disminuyeron rápidamente. Sin embargo, Ansem podía ver visiblemente los cambios. Como resultado, no se sintió mal por gastarlos tan libremente como lo hizo. Ansem calculó que las píldoras para mascotas que Don Lin pagaría cada año eran suficientes para mantener a cada uno razonablemente alimentado durante el tiempo entre pagos. Cuando Ansem fuera al tercer santuario de Dios, tendría que dejar atrás a sus compañeros. Ansem quería alimentarlos y tratarlos bien con la esperanza de que pudieran ascender con él, como lo habían hecho el rinoceronte sagrado o la bruja vacía. Si pudiera asegurar su ascensión, tal vez podrían encontrarse de nuevo.
Ansem iba a subir de nivel pronto, así que antes de que eso sucediera, Ansem decidió visitar a su madre. Cuando le preguntó a su madre por qué no había ido al tercer santuario de Dios, ella dijo que no valía la pena el riesgo. Pero si hubiera querido ir, habría estado allí hace mucho tiempo. Tenía miedo de tener mala suerte y morir, sin ninguna esperanza de supervivencia al ascender. Si eso sucedía, no quedaría nadie para cuidar de Ansem y Anjan, razonó. Ansem era una persona independiente, sí, pero Hanyan necesitaba que la cuidaran. Esa era la razón, por ahora, para no ir al tercer santuario de Dios. Cuando Ansem visitó a su madre, planeaba darle almas de superbestias y esencias geno de vida. Ella podía usarlas ella misma o dárselas a Anjan cuando llegara al segundo santuario de Dios. De todos modos, no planeaba venderlas. De camino al refugio Cristal Azul, también planeaba maximizar sus puntos genéticos súper en el camino. Con algo de suerte, también podría encontrar y proporcionarle al zorro plateado una esencia geno de vida de elemento trueno. Habría sido bueno si también pudiera ayudar al hada. Pero apostó a que, con el Palacio de Cristal, podría explorar los mares y encontrar una esencia geno de vida de elemento agua con mayor facilidad en otro momento. Aunque a Ansem todavía le faltaban 200.000 millas para llegar, el camino no iba a ser peligroso debido a lo fuerte que se había vuelto. Por lo tanto, Ansem lo consideró poco más que un viaje por carretera. Para que lo acompañaran, decidió llevar a Zero y a todos sus hermosos espíritus con él en su camino al refugio Cristal Azul. Después de caminar durante todo un mes, todavía no se habían encontrado con ningún momento peligroso. Con sus hermosas compañeras e impresionantes vistas, fue un momento divertido. Incluso logró conseguir una esencia geno de vida de elemento trueno para el zorro plateado. Pero Ansem todavía no había podido encontrar una supercriatura de segunda generación para sí mismo, lo cual era bastante decepcionante. Visitó un refugio humano en el camino y regresó a la Alianza por un tiempo. Allí, escuchó noticias alarmantes. Los Sura habían elegido a un nuevo rey. O más bien, esta vez, una reina. Su nombre era Reina Yu Sura, como Yu Kuyelan de la familia Yu. No puedo creer que la reina Yusura haya podido reclamar el trono. Es una mala noticia para la humanidad, eso seguro. Dijo Ji Yanran. ¿Por qué? Preguntó al senador. Ji Yanran explicó. La familia Yu se centra en los avances tecnológicos. También son bastante abiertos de mente cuando se trata de otras razas. Investigan constantemente cómo podrían encontrar una manera de sobrevivir en los santuarios para ganar puntos genéticos y poseer almas de bestia. Una vez sugirieron hacer uso de genes humanos, pero los gobernantes anteriores eran demasiado cerrados de mente para eso. El uso de genes humanos enturbiaría su propia sangre, se argumentó. Ningún Sura antes quería aceptar genes humanos, reales o de otro tipo. Pero ahora que ella ha tomado el trono, eso podría cambiar pronto. ¿Pueden los Sura hacer eso realmente? Ansem frunció el ceño. Es difícil de decir. El fluido genángel ya demuestra que es posible combinar partes de ellos con nosotros mismos. ¿Quién dice que no funcionará al revés? Dijo Ji Yanran. Bueno, tienes razón. Si esto sucede, podría resultar problemático. Ansem estuvo de acuerdo con sus pensamientos. Sin embargo, esto estaba fuera del control de Senador. Si la nueva líder Sura decidía seguir este camino, afectaría mucho a la humanidad. Pero por ahora, era difícil determinar lo que podría suceder pronto. Por el momento, la humanidad tenía una ventaja. Capítulo 867, Bosque de fruta extraña. El grupo caminó durante algunos días más en el santuario, dejando atrás las tierras visitadas con frecuencia por humanos.
En poco tiempo, Ansem y Zero se encontraron al borde de un bosque frutal. Los árboles allí tenían entre 30 y 40 metros de altura y sus troncos eran enormes. Salpicadas entre las ramas de los árboles había frutas negras, cada una del tamaño de un puño. Ansem cogió una y la abrió. Era bastante difícil de cortar y, cuando la fruta se abrió, desprendió un olor apestoso y nauseabundo. Después de viajar unos cientos de millas más, se confundieron al encontrarse todavía dentro del bosque que pensaban que pronto podrían atravesar. Sus mentes luchaban por comprender lo grande y extenso que debía haber sido ese bosque. Con el zorro plateado allí, ninguna criatura perturbó o molestó su viaje. Pero pronto, Ansem notó que Zero comenzaba a verse cansada. En respuesta, decidió que era hora de descansar y estableció un campamento. Ansem y Zero hicieron una barbacoa al aire libre, justo fuera de sus tiendas de campaña. Después de que salió la luna, notaron que sucedía algo extraño. La fruta negra que habían visto durante el día ahora brillaba de color rosa. También se abrieron solas, convirtiéndose en flores luminosas de pétalos rosas de algún tipo. Además, el jugo apestoso y el hedor maloliente habían desaparecido. De hecho, desprendían una agradable fragancia que alegraba la mente. ¡Guau! Son tan hermosas. Zero parecía muy sorprendida mientras miraba el mar infinito de flores rosas arriba. Es bonito. Ansem también estaba bastante sorprendido. Nunca esperó que la fruta negra escondiera flores tan hermosas en su interior. La reina Momento, en ese momento, tenía la tarea de masajear los hombros de Ansem desde atrás. Frunció el ceño y, mientras miraba las flores, parecía estar perdida en sus pensamientos sobre algo. Un tiempo después, aparecieron luciérnagas. No eran del tipo común, ya que iban alrededor de las flores recolectando néctar como abejas. Lo más extraño era su falta de miedo hacia el zorro plateado. Sin embargo, a Ansem le resultó reconfortante ver lo dóciles e inofensivas que eran. Todo lo que hacían era recoger lo que podían de las flores, yendo y viniendo a su antojo. Zero extendió las manos y una luciérnaga aterrizó sobre ella. La luciérnaga se movió sobre su piel durante un rato y luego volvió a despegar. Ansem usó su aura Dongsuan para observar más de cerca a las pequeñas criaturas y notó que eran solo luciérnagas ordinarias. Su forma era un poco diferente, sin embargo, compartiendo algo en común con una mariquita. Todo su cuerpo también brillaba, a diferencia de las luciérnagas reales. Tenían fuerzas vitales, lo que sugería que eran criaturas reales y no una invocación de alguna criatura demoníaca hambrienta que residía bajo tierra. Sin embargo, sus fuerzas vitales no eran fuertes. En su mayoría eran ordinarias y solo había algunas anomalías entre ellas. Unas pocas mutantes aquí y allá eran las únicas diferencias que Ansem podía notar. Tampoco parecían agresivas. Incluso si rozaban el cuerpo de Ansem, ninguna pensaba en atacar. Cuando las luciérnagas parecieron haber recogido todo el néctar, despegaron hacia el cielo nocturno. Había tantas de ellas que los cielos estaban en llamas como las auroras boreales. Las flores brillantes eran hermosas, sí, pero pronto se aburrieron del espectáculo. Cuando terminaron de hacer oía, Ansem llevó a Zero de vuelta al campamento para que pudieran descansar. Cuando se despertaron a la mañana siguiente, todas las luciérnagas se habían ido y las flores volvieron a ser pequeñas bolas de cañón negras. Me pregunto qué serían esas plantas. Eran bastante extrañas, ¿verdad? Ansem dijo al azar en voz alta, mientras guiaba a Zero de vuelta al camino que debían recorrer. El bosque era muy grande, y después de otro día caminando, aún no lo habían cruzado. Cuando cayó la noche, la fruta volvió a convertirse en flores. Las luciérnagas regresaron a recoger néctar tal como lo habían hecho la noche anterior. Qué raro. ¿De dónde salen estas luciérnagas? Hay muchísimas, debe haber un nido por aquí en algún lado.
aunque debemos haber caminado como 1000 kilómetros. Hemos caminado todo este tiempo y no hemos visto ni rastro de un posible nido, así que, ¿dónde se esconden durante el día? Hansen pensó en voz alta. ¿Quizás residan dentro de las propias flores? Sugirió Zero. ¿Cómo sería eso posible? Hansen negó con la cabeza, descartando su idea. Creía que su mente era demasiado imaginativa. ¿Cómo podrían las luciérnagas esconderse en las flores? Para confirmar, cortó otra fruta, liberando otro chorro de ese líquido apestoso que había olido por primera vez al llegar al bosque. Deberíamos seguir caminando esta noche. Si caminamos hasta el amanecer, tal vez podamos ver dónde van a descansar estas luciérnagas. Dijo Hansenador. Zero parecía estar bastante interesada en esta idea y asintió con seguridad. Ambos siguieron caminando, observando las flores luminosas y las luciérnagas ocupadas que estaban a su alrededor en todas direcciones. En poco tiempo, habían visto tantas que el espectáculo había perdido su brillo y les aburría. Sin embargo, cuando amaneció, Hansen y Zero se aseguraron de observar atentamente a las luciérnagas y ver a dónde se iban. Sorprendentemente, cuando salió el sol, las luciérnagas volaron hacia el interior de las flores. Las flores enrollaron sus pétalos y volvieron a su forma de fruto del tamaño de un puño, con luciérnagas en el centro. Realmente están escondidas ahí dentro, tal como pensé, Dijo Hansen, haciendo todo lo posible por ocultar su sorpresa. Hansen cortó algunas de las frutas y olió ese líquido repugnante. A pesar de una minuciosa disección de la vil fruta, no pudo localizar la luciérnaga en su interior. Era raro, porque con sus propios ojos, Hansen acababa de ver una entrar. qué raro. ¿Podría ese líquido maloliente ser la luciérnaga en sí? Si es así, entonces crecen dentro de las flores. Pero, ¿qué hacen entonces con el néctar que recogen? Se preguntó Hansen, confundido. Por supuesto, no le preocupó demasiado. Continuó su viaje junto a Zero después de las revelaciones, como si nada. A mitad de esa tarde, vio un árbol frutal particularmente grande que se alzaba ante ellos. Era como una colina. La fruta negra crecía en el árbol como en los demás, pero las frutas de este árbol eran mucho más grandes. Cada una tenía aproximadamente 1 metro de ancho. Oh, esto no es otra vez alguna gala de fruta extraña, ¿verdad? ¿Cómo sigo encontrándome con estas competiciones de frutas especiales una y otra vez? Hansen pensó para sí mismo, mientras se acercaba al árbol. Parad. Cuando Hansen se acercó al árbol, una voz le gritó que detuviera su avance. Hansen se dio la vuelta y encontró a una mujer humana no muy lejos del árbol, que les hacía señas. Hansen se sorprendió, no esperaba ver a ningún otro humano en esta región. Le ordenó a Golden Crawler que corriera hacia la mujer. Amiga, ¿cuál parece ser el problema? Dijo Hansen, mientras comenzaba a caminar hacia la mujer. Parecía ser una dama elegante típica, de 40 años como máximo. Por supuesto, considerando la esperanza de vida de los humanos en esta época, eso era joven. Físicamente, no parecía tener más de 20 años. No vayan por allí. Si lo hacen, morirán. La mujer parecía estar angustiada, horrorizada. Capítulo 868, Bosque oscuro embrujado. ¿Morir? Hansen miró a la mujer con sorpresa. Síganme. La mujer hizo un gesto para que Hansen y Zero la acompañaran, luego se dio la vuelta y se aventuró más profundamente en el bosque. Hansen y Zero se miraron y luego decidieron ir con ella. No habían estado caminando mucho tiempo cuando llegaron a un claro con algunas tiendas de campaña y otras comodidades para vivir. También había algunas otras personas allí, tomando el sol en la agradable luz de la tarde. La llegada de Hansen y Zero despertó su atención. Los que estaban acostados se levantaron y otros salieron de sus tiendas de campaña. Había una docena de humanos allí, y a juzgar por su vestimenta y el estado de sus tiendas, debían haber estado allí durante bastante tiempo.
Es una suerte que los haya encontrado. Si no, estarían muertos ahora mismo, sin tener ni idea de cómo les llegó la muerte. De vuelta en el campamento, la mujer parecía estar un poco más calmada. Este lugar es seguro, así que monten una tienda y descansen un rato. Ansem miró a la mujer y dijo: ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Ustedes saben que este es el bosque oscuro embrujado, ¿verdad? preguntó, con sorpresa. Los demás en el campamento miraron a Ansem y a sus compañeros con curiosidad. Ansem negó con la cabeza y dijo: He viajado una gran distancia. No sospechaba que este bosque tuviera alguna forma de notoriedad. Oh, pobres e infortunados. La mayoría de las personas que se adentran en este bosque sin saberlo nunca encuentran la salida. La mujer dejó escapar un suspiro de lamento. ¿Nunca encuentran la salida? Ansem se sorprendió al escuchar lo que le dijo la mujer. No creía que un bosque pudiera atraparlo e impedirle salir. Si no podía salir caminando, al menos podía volar. Por muy espeluznante que fuera este lugar, sería imposible que un bosque atrapara a una criatura con alas. Realmente no tienen ni idea de en qué se han metido, ¿verdad? Ambos parecen jóvenes, y que ambos entren en este lugar y se sometan a este destino es una vergüenza, se lo digo. Una vergüenza. Otra persona en el campamento se había vuelto bastante expresiva. ¿Puede alguien dejar las tonterías y contármelo directamente? ¿Qué está pasando aquí? Ansem repartió algo de alcohol y comida a la gente, que sacó de las alforjas de Golden Growler. Cuando la gente vio el alcohol y la comida, se quedaron estupefactos. Corrieron hacia los objetos y los devoraron tan rápido como pudieron, como si no hubieran comido en 1000 años. Hermano, ¿tienes cigarrillos? Le preguntó un hombre de mediana edad a Ansem. Sí, de hecho. Sí tengo. Ansem sacó un paquete de cigarrillos de su bolsillo y se los lanzó al hombre de mediana edad, quien parecía estar en completo shock. Deberías guardarlos y apreciarlos. Vas a estar aquí por mucho tiempo. Cuando la mujer vio lo generoso que estaba siendo Ansem, no pudo evitar mostrar una sonrisa irónica. Ansem entendió lo que ella insinuaba, pero él no creía que quedaría atrapado en el bosque como ellos. Sonrió y les pidió a las personas allí que le contaran todo lo que pudieran sobre el lugar. La gente allí era inofensiva, y después de recibir los obsequios de Ansem, transmitieron apasionadamente tantas historias y relatos sobre el lugar como pudieron. Al igual que Ansem, se habían aventurado por error en el bosque oscuro embrujado. No habían llegado juntos, sino de uno en uno. Cualquier aventura que los llevara al bosque había sido la última, y todos habían estado atrapados allí desde entonces. La mujer que los invitó, cerca del gran árbol, era la incorporación más reciente a la creciente comunidad. Se llamaba Liu Fang, y se había perdido en el bosque 2 años antes de la llegada de Ansem. Liu Fang era botánica. Su trabajo en la Alianza estaba relacionado con el bosque, y tenía un gran interés en los árboles oscuros embrujados que crecían allí. Fue allí queriendo aprender más sobre ellos, pero caminar apenas 10 metros dentro del bosque para recoger una muestra fue suficiente para evitar que se fuera. No podía escapar y, de repente, el bosque se extendía por kilómetros en todas direcciones. Después de un tiempo viajando, ella también se topó con este campamento. Los demás tuvieron un destino similar. Algunos entraron por error, mientras que otros entraron en el bosque en busca de aventuras. Todos los que de alguna manera no habían terminado muertos, se encontraron en este campamento. ¿Qué es tan peligroso de este lugar? Esas luciérnagas son inofensivas, ¿verdad? Ansem se sintió obligado a preguntar. Liu Fang, con otra sonrisa irónica, respondió: El bosque oscuro embrujado no es agresivo en sí mismo. El verdadero peligro proviene de los árboles oscuros embrujados. ¿Estás diciendo que esos árboles son un peligro? Ansem observó los árboles que estaban por todas partes, y no notó nada particularmente peligroso. Nos preguntábamos si los árboles eran criaturas,
y los insectos serán simplemente una extensión de sus cuerpos. Liu Fang hizo una pausa después de decir esto, y luego continuó. Probablemente aún no te hayas dado cuenta, pero si te quedas cerca de los árboles por un tiempo, envejecerás mucho más rápido. En 3 meses, puedes morir de vejez. ¿En serio? Hansen frunció el ceño. Tienes suerte de que Little Fan te trajera aquí. Si caminas dentro de 1 kilómetro de ese gran árbol, puedes morir en menos de 3 horas. Es una lástima. Dijo el hombre llamado Wang Jiangang. Gracias, si ese es el caso. Hansen apreció lo que ella hizo por él. Podría haber sido indestructible al enfrentarse a amenazas físicas en el segundo santuario de Dios ahora, pero no había garantía de supervivencia contra tales obras espeluznantes. Si no le hubieran informado del peligro, habría seguido caminando ciegamente hacia la trampa del árbol. De nada. Liu Fang, después de otra sonrisa irónica, continuó su diálogo. Vine aquí con 2 amigos. Se quedaron cerca del rey árbol oscuro embrujado durante 1 hora, y después de eso, parecían tener unos 200 años. Luego, murieron de vejez. Solo recuerda, no te acerques al rey árbol, afectará tu cuerpo muy rápido. Si no es necesario, ni siquiera te aventures más allá de las afueras de este campamento. Sería una lástima, si lo haces. Estos árboles ordinarios todavía pueden afectarte, solo que es difícil para ti notarlo. Dijo Wang Jiangang. ¿No puedo simplemente volar lejos? Preguntó al senador. No puedes. Este bosque es interminable, y ya sea que intentes escapar a pie o con alas, no puedes irte. Es una lástima. Wang Jiangang sonrió irónicamente y continuó diciendo. Vine a este lugar con alas de alma de bestia. Si estas alas pudieran llevarme a un lugar seguro, todavía no estaría aquí. Hansen frunció el ceño y preguntó. ¿Han intentado talar los árboles oscuros embrujados? Liu Fang respondió. Tampoco puedes hacer eso. Si los cortas, liberan un gas de algún tipo. Te hace envejecer aún más rápido. El campamento en esta pradera es el único lugar que está libre de esos árboles malvados. Y lo que es más, incluso si desentierras el árbol y destruyes sus raíces, se restaurará mágicamente en unos pocos días. Capítulo 869. El movimiento de Ciro. ¿No hay otra manera? Preguntó Hansen, frunciendo el ceño. La gente había estado atrapada allí durante mucho tiempo, algunos durante décadas. Si realmente no tenía ni idea, Hansen sospechaba que él tampoco podría encontrar una solución pronto. Wang Jiangang dijo. No es que no haya forma, de hecho, creemos que podría haberla. Simplemente no estamos seguros de si podemos lograrlo. Es una lástima. ¿A qué te refieres? Preguntó al senador. Wang Jiangang señaló al rey árbol y dijo. Por la noche, esos insectos oscuros embrujados entregan néctar al rey árbol. Alimentan a los monstruos que residen dentro de él. Los monstruos del interior parecen tener una forma de control sobre los insectos y los árboles. Creemos que si podemos matar lo que acecha dentro de ese demonio de madera, seremos libres de irnos. Pero esos monstruos son muy fuertes, y con el riesgo de morir a través de un proceso de envejecimiento rápido al aventurarse cerca, no creemos que tal cosa sea posible. Ninguno de nosotros aquí posee la experiencia necesaria para lograr tal cosa, y es una lástima. ¿Qué es exactamente el monstruo? Preguntó Hansen, con curiosidad. El rey árbol oscuro embrujado es diferente de los otros árboles. Esos frutos no dan a luz insectos, liberan criaturas parecidas a murciélagos. A veces consumirán el néctar que entregan los insectos, con una velocidad diferente a todo lo que hayas visto. ¿Te sería difícil atrapar esas cosas en movimiento? Intervino Liu Fang. Hansen habló con ellos por un tiempo y luego decidió quedarse un rato y esperar para ver si podía vislumbrar a lo que podría estar enfrentándose después del anochecer. Esa noche, Hansen planeaba dejar atrás a Zhou e ir solo. Carol Cerro no lo aceptó, e insistió en seguirlo.
Ansem no tuvo más remedio que aceptar su compañía, y como de todos modos estaba observando desde lejos, no creyó que su presencia causara demasiados problemas. Las flores luminosas florecieron y los insectos oscuros embrujados llenaron el espacio bajo la bóveda. Incluso de noche, el bosque estaba iluminado por la luz que emitían. Sin dudarlo, Ansem y Zero se aventuraron hacia la zona donde residía el Rey Árbol. La gente del campamento había visto a demasiadas personas desesperadas atraparse en intentos de escape, así que no se molestaron en intentar detenerlos. Liu Fang les recordó, sin embargo, que el radio del efecto del Rey Árbol era de 1 kilómetro. Ansem asintió y se dirigió hacia donde estaba el Rey Árbol oscuro embrujado. Siguiendo a los insectos, no tardaron en llegar. El Rey Árbol oscuro embrujado era como una colina, vestido con flores luminosas. En el centro de cada fruto abierto colgaba un murciélago negro. Un sinfín de insectos iban y venían, llevando todo su néctar a las flores luminosas abiertas. Cuando se llenaban, el néctar fluía y goteaba en las bocas de los murciélagos negros para alimentarlos. Después de escuchar lo que Liu Fang tenía que decir, también prestó atención a su propia fuerza vital. A pesar de lo que le habían dicho, no notó que le estuviera ocurriendo nada perjudicial. Liu Fang mencionó que incluso los árboles comunes podían hacer envejecer a una persona y absorber su fuerza vital. E independientemente de lo poco que fuera, era algo que Ansem debería haber sido capaz de sentir. Pero aún así, Ansem no sentía nada. Y esto le hizo fruncir el ceño. Miró la distancia entre él y el árbol y se dio cuenta de que estaba exactamente a 1 kilómetro del Rey Árbol. Ansem hizo que Zero esperara allí, mientras él se acercaba. Pero de nuevo, Zero no estaba dispuesta a quedarse atrás. Cuando Ansem dio un paso adelante, ella también lo hizo. Ansem no tuvo más remedio que aceptar su insistencia en acompañarlo y permitirle que fuera. Estaba mucho más contenta estos días, pero seguía siendo tan terca como siempre. Sin embargo, con Zero cerca, no se atrevió a acercarse demasiado. Mientras se acercaba con cuidado, calculó la distancia que le separaba del árbol. De repente, Ansem sintió que la energía de su cuerpo empezaba a agotarse. Rápidamente la jaló hacia atrás unos 10 metros, y la fuga de fuerza vital que había sentido se detuvo. Eso no tiene sentido. Ansem se quedó en shock, incapaz de creer que su fuerza vital pudiera fugarse de forma incontrolable como lo había hecho. Mientras Ansem estaba perdido en sus pensamientos, Zero no se detuvo. Siguió acercándose al Rey Árbol, sin prestar atención a la preocupación de Ansem. Él le gritó. Zero, ¿qué estás haciendo? Vuelve aquí. Zero no escuchó y no se dio la vuelta, continuó su paseo directo a la zona de peligro. Ansem avanzó para agarrarla y traerla de vuelta. Pero entonces, el pelo negro de Zero se volvió púrpura y 2 cuernos púrpuras brotaron de su frente, se estaba convirtiendo en una asura. Ansem miró a Zero, sin saber por qué Zero estaba tan decidida a caminar hacia el Rey Árbol y por qué se estaba convirtiendo en una asura. Zero, ¿qué estás haciendo? Vuelve. Ansem gritó de nuevo. Zero ignoró la petición de Ansem una vez más y siguió caminando hacia adelante sin pensar. Su pelo púrpura se arrastraba por el suelo, y sus cuernos púrpuras brillaban intensamente. Ansem invocó su máscara de ojo de demonio para echar un vistazo a Zero, y notó que su fuerza vital ardía como una tormenta de fuego. Por alguna razón, no se estaba filtrando en absoluto. ¿Qué es esto? Ansem se quedó impactado. Zero no estaba perdiendo nada de su fuerza vital, y esto era algo que ni siquiera él podía hacer. Ansem decidió no jalarla hacia atrás y dejó de llamarla, ya que no parecía estar en peligro. Ahora mismo, estaba absorto, curioso por ver qué iba a hacer Zero. Sus poderes sorprendieron a Ansem. Hacía tiempo que no veía a Zero convertirse en una asura,
y su fuerza vital era como la de una supercriatura. Era mucho más fuerte de lo que era cuando era solo un ser humano. Los murciélagos de la flor chillaron, indicando que habían detectado su presencia. Salieron volando de sus flores, hacia Zero. Había muchos murciélagos, al menos 300. A juzgar por sus fuerzas vitales, cada uno de ellos estaba casi al nivel de poder de una supercriatura también. Su poder era comparable al de un humano que hubiera usado el líquido Sura. La preocupación de Ansem regresó al ver a Zero seguir caminando hacia adelante con tantos murciélagos poderosos abalanzándose sobre ella. Pero al segundo siguiente, esa preocupación se convirtió en asombro. Cuando los murciélagos casi habían alcanzado a Zero, con los colmillos al descubierto, ella extendió la mano para agarrar al murciélago que encabezaba la carga. Lo partió por la mitad, rociando el suelo con su sangre negra. Ansem nunca había visto a Zero luchar tan brutalmente, ni siquiera cuando era una Sura. Y uno a uno, siguió haciendo lo que hizo con el primer murciélago. Los partió por la mitad a la velocidad del rayo, y ni un solo murciélago fue capaz de causarle el menor daño. La forma en que luchaba era como la de un animal, y cualquiera que la viera cegaramente tendría miedo.